solo veía la televisión, en los noticieros, solo cuando era el momento de la farándula, donde hablan de las energías y de la mente positiva y todas esas cosas que el diablo empieza a dar, o de los astros y todo eso, ahí era donde ponía atención, donde hablaban de la farándula. Y en las estrategias del Señor, ¿sabe qué hace el Señor? Un día se retrasa la programación. Y yo prendí el televisor y vi una campesina llorando encima del cadáver del esposo, llorando. Cuando yo los vi a ellos, tristemente, ¿sabe qué hace el diablo? Lo acostumbra a uno al dolor de los demás, lo acostumbra a los muertos, al sufrimiento, y ya uno piensa que eso no es problema de uno, sino que allá ellos están de malas. ¿Sí? Pues ¿saben qué me mostraba el Señor? Cómo le dolía, cómo los periodistas solo estaban preocupados de poner bien impresionante la noticia sin conmoverse, solo vendiendo una noticia, sin interesarle el sufrimiento de esta mujer. Y como yo veía el momento, Dios permite en mí un dolor por esa campesina, me dolió. Y me quedó el dolor y puse atención. ¿Dónde era? En Venadillo, Tolima, allá en mi tierra, que había... Cuando empezó una dieta espectacular para bajar de peso y nunca más me volví a acordar de la famosa campesina. ¿Quién me preguntó por la campesina? ¿A quién si no se le olvidó la campesina? Al Señor. Me mostró, cuando tú sentiste dolor por esa campesina que viste ahí en las noticias, era yo que te estaba gritando para que las auxiliaras. Y tú ni siquiera te doblaste un minuto en la rodilla a orar por ella. Te dejaste deslumbrar de tus dietas y no te acordaste de ella. ¿Y saben qué me mostró? Primero me mostró, era un campesino que le estaban diciendo que abandonara la casa. Y este campesino dice, pero ¿qué me voy a ir? Y no se va. Vinieron, cuando él ve que vienen armados y que lo van a matar, el Señor muestra toda la vida de esa persona. Me mostró el susto de él, cómo escondió a esos niños y la mujer debajo de unas cosas de barro, unas ollas de barro grandísimas. Y cómo ese campesino corría y corriendo lo persiguieron. ¿Y saben cuál fue la última oración de él? Señor, por favor, te encomiendo a mis hijos y a mi mujer. Y lo mataron. Cuando disparan, el Señor sintió cómo me hizo ver el dolor que sintió esa mujer. ¿Qué sintió esa mujer y esos niños que no pudieron gritar cuando le mataron a su esposo y cae ese esposo tendido? Así muestra Dios el dolor que Él le da, el sufrimiento de los hermanos, y uno solo preocupado de sus cosas y de sus necesidades. ¿Saben qué quería el Señor? Solo quería que me arrodillara y le pidiera a Él, y Él me había inspirado a mí. ¿Saben qué tenía que hacer? Caminar unos pasos e ir donde el sacerdote que está al frente mío y haberle dicho, Padre, imagínese que vi esto. Y ese sacerdote era amigo del sacerdote de ese pueblo y tenía una casa de asistencia en Bogotá para las personas inmigrantes que tenían que desplazarse. Y eso es lo primero que le pregunta a Dios, antes de preguntarle por los pecados de uno, le pregunta por los pecados de omisión. Y son tan graves los pecados de omisión. Usted no se imagina, hermanos, lo grave que ese pecado de omisión hace llorar a Dios. Y el Señor le va a mostrar a uno qué parte del mundo sufriente es consecuencia del mismo pecado de uno. Y esta campesina, para resumir un poquito, vienen a matarla y ella sale corriendo donde el sacerdote, huyendo con sus 2 niños. ¿Sabe? El padre todo afanado. Dice, mija, si usted no se va, la van a matar. Y la mandó a la ciudad más misericordiosa de Colombia, Bogotá. Le dio un dinero y le dio unas cartas de recomendación. Sale corriendo a todas esas cartas y en ninguna parte la recibieron. Metieron a esa campesina a la prostitución. Y saben que el Señor vuelve y me da una oportunidad unos años más tarde de ver a esa campesina. Me tocó ir al centro y yo detestaba ir al centro. Uy, ¿qué tal el centro? Íbamos en el carro y el niño dice, uy, mami, ¿por qué esa señora tiene esa minifalda? Y le dije, no mire eso, mijo, que son esas rameras. Son unas vagabundas que venden el cuerpo por placer, son mujerzuelas. Imagínese fuera de eso, con esa manera que vengo y enveneno a mi hijo a calificar de una manera tan miserable
a una hermana caída en ese camino por cuenta de una indiferencia de un pueblo. Y por eso el Señor dice, los indiferentes son los tibios que Él vomita. Un indiferente jamás va a entrar al cielo. Y el indiferente es el que pasa por el mundo y nada le interesa fuera de su casa. Y me dice el Señor, tu muerte espiritual comenzó cuando a ti te dejaron de doler tus hermanos. Y me empecé a llenar de oscuridad. Cuando yo me confesé, hermanos, yo lloré mis pecados. ¿Saben qué es un confesionario? Una lavadora de almas. ¿Con qué la lavan? No con agua y jabón, sino con la sangre del Señor. Miren, mi alma toda sucia en ese confesionario. ¿Saben qué alcanzo a acordarme de lo espiritual? Vieran, de las manchas más graves que tuve yo en mi alma, que pudrieron mi alma porque fue terrible y que trajeron maldición en mi vida, fue hablar mal de los sacerdotes. Y el Señor me mostraba cómo en la herida de su corazón, cuando un alma va a confesarse, hay cosas que se salen por encima de la inteligencia, pero son en espíritu y en verdad reales, como es que el alma sube al estrado divino, al estrado de la misericordia, a la puerta de la misericordia, y sube ahí y en el corazón abierto del sacerdote Jesús pone su cruz sangrando en su eterno presente y el alma sube allí. Y mi alma quedó limpia y cada pecado que yo confesé, nuestro Señor rompió el pagaré que yo de pertenencia a Satanás. Yo no sé si les conté, hermanos, que cuando se fueron todos esos espíritus y esos demonios, solo se quedó por permiso del Señor el que decía todo el tiempo, es mía, chillaba horrible. Solo un demonio grandote que fue el que manejó la perdición de mi alma, como todo un estratega manejó mis debilidades y me iba mandando todos esos pecados para que fueran entrando en mí. Él, esa cosa, chillaba y fue la única que tuvo el permiso de quedarse ahí. Ellos que tienen el permiso porque yo morí en pecado mortal. No es que desde los 13 años no me confesaba y esa cosa no hacía sino chillar y acusarme. Es mía, y chillaba y antes yo viendo mi vida y bien avergonzado y la cosa esa chillando allá, horrible lo que uno siente. Y por eso la goleada tan grande que me pega Satanás me sacó a mí de la confesión sacramental a los 13 años. Qué astucia. Y cuando yo decía, yo no me confieso con esos curas que son más malos que yo, esos homosexuales. Decía el Señor, ¿quién te creías tú para hacerte Dios y juzgar a mis ungidos? Me decía, son de carne, pero la santidad de un sacerdote me responde la comunidad donde entrego ese don. Y muestra el Señor cómo una comunidad que es capaz de matar sus propios hijos, sacrificándolos al diablo a través del aborto, cómo es el peor de todos los pecados que fue ese, matar a los hijos aquí, matar un bebito. Pero cada vez que uno mata a un bebé, el demonio libera del fondo del abismo, porque ¿qué es un aborto? Es matar un bebé inocente, sangre, se derrama una sangre inocente. ¿Qué pecados tiene ese bebé? Ninguno. Es como un corderito sin mancha. ¿Quién es el único cordero sin mancha? Jesús. En ese instante el niño es imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Y eso trae un movimiento tan profundo con las tinieblas que sea la misma mamá la que mate al bebé. El aborto, estoy hablando del provocado, no el espontáneo. Esa mamá que mata a ese bebé, su propio hijito, ahora todos esos demonios, ¿a qué vienen? A destruir, a arrasar a la humanidad. ¿Pero a quién odia? A nuestra iglesia. ¿Y por qué odia a la iglesia? Porque mientras esté el Señor allí, en un sagrario, y mientras haya un sacerdote consagrando al Señor, imagínense unas manos, ¿ustedes se imaginan unas manos de un hombre, pero ungido de Dios, reconocido por el Padre Santo en la herida que tienen en su corazón, de manera que cuando ve un pedazo de pan, hay un milagro, una transustanciación y se vuelve el cuerpo y la sangre del Señor? Esas manos las odia el diablo horriblemente. A mí me impresionó muchísimo cuando vi la película La Pasión.
¿Se acuerdan cuando estaban dándole látigo al Señor? Que el demonio saca un bebé de acá y se ríe, y ese bebé mira al Señor y se ríe. Es esa cosa, que hoy en día no es un bebé, es un engendro gigantesco, perverso. Tiene completamente esclavizado a muchísima gente, entre los placeres, a unos en placeres, otros en brujería, otros en teologías revueltas, como decir que el diablo no existe. Imagine cómo será de astuto el diablo que ya se niega, ¿sí? Y bueno, maneja toda la destrucción del hombre, lleva al hombre a la destrucción. Y el que cree en Dios empieza a manejar esa cosa, las falsas apariciones, porque hay las verdaderas. Empieza a confundir al pueblo y a confundir que usted va a misa, pero usted después se va donde el brujo y usted listo que va para el cielo. Si no le soluciona a Dios, le soluciona al diablo, pero fresco, hermano, usted siga en brujerías que usted va para el cielo. Le dice la bestia, ¿cómo no? ¿Sí? Esa cosa maneja todo eso. Cuando uno se va a confesar, uno siempre tiene que pedirle al Espíritu Santo que le ilumine con su luz santa las tinieblas de nuestra mente, porque una de las cosas que hace el diablo es ponerle oscuridad en la mente de uno para que nada sea pecado, todo está bien, usted haga lo que quiera, que todo está bien. Entonces cuando un alma va de la mano de la Virgen María y del Espíritu Santo a adorar al Señor, al Santísimo, nuestro Señor imprime donde nos han imprimido nuestros padres, imprime donde nos han imprimido nuestros profesores, y hay que ser dócil en las manos de Dios para que Él nos lleve a reparar el mal que hemos hecho, porque Él es el que nos ayuda a reparar. Me muestra el Señor cómo en mi vida, cuando yo me le aparecí al Señor, fue tan terrible la degradación de mi alma y ese proceso de muerte, que terminé al final de mi vida atea, sin creer en Dios, sin creer en el diablo, sin creer en nada. ¿Cómo que una niña llevada de las manos de Dios, de una relación tan profunda con Dios, y llega a la muerte de mi alma? Aparecí una muerta y me muestra el Señor, el que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre, indignamente come y bebe su condenación. Y yo me comí y me bebí mi condenación. ¿Saben qué pasa? En el libro de la vida me muestra el Señor cómo el diablo estaba desesperado, cómo era posible que una niña tuviera 12 años y todavía creyera en Dios, cómo era posible que una niña tuviera 12 años y fuera al Santísimo con su mamá. Tenía un desespero terrible, porque ¿saben qué pasaba? El Señor venía y se recostaba conmigo aquí. Cuando empiezo yo en toda esta vida de pecado, empieza el Señor a hacerme sentir que me estoy perdiendo la paz de mi corazón. Y yo me empiezo a luchar entre me quedo en el infierno con lo que me ofrecen mis amigas o acepto el llamado de Dios. Iba y me confesaba, y mis amigas, ¿qué? ¿Confesarse? Tan boba, usted está pasada de moda con esos curas. ¿Acaso quién son esos curas? ¿Acaso no sé cuántas? Y empieza una guerra entre lo que le dice Dios y su mamá y lo que le dicen las amigas. Y poco a poco empieza la balanza a inclinarse así. Y empiezan a ganar lo que dicen las amigas. Lo más grave para mí fue cuando mi amiga Estela me llevó a que me llevaran donde las brujas, donde la señora que le adivinaba. Ahí fui marcada por la bestia. Me pusieron un tapón aquí, un sello que pone la bestia cuando usted va a brujería, adivinación, a santería, cuando usted va a invocar espíritus, cuando usted va a averiguar quién le pone las cartas, cuando usted va donde el astrólogo. Ahí te ponen un sello y toman tu voluntad. Cuando a mí me pusieron el sello, ¿saben qué fue lo más triste? Empezaron las perturbaciones mentales, empezaron mis pesadillas nocturnas, mis angustias, mis miedos, mis temores y un deseo profundo de suicidarme. Yo no entendía por qué. Claro, yo estaba marcada por la cosa esa. Quedé lejísimo de la oración. Yo oraba, pero no volví a sentir al Señor como lo sentía de pequeña. Yo decía, Padre Nuestro, pero cada vez me costaba más y más y más rezar, más y más lejos. Claro, abrí las puertas de la bestia y me metí allá. Cuando mi amiga Estela me dice, óigame, usted ya tiene 13 años y no la ha inaugurado.
Y yo, ¿cómo así? ¿De qué está hablando? Mi mamá me decía, me hablaba de lo importante que era la virginidad y cómo la virginidad era el anillo de matrimonio con el Señor. Y me dice mi amiga Estela, mi mamá tan pronto me desarrollé, me llevó al ginecólogo y yo estoy tomando la píldora. ¿Y qué era la píldora? Yo ni sabía en esa época. Ella me explicó que eran pastillas anticonceptivas para no quedar embarazada. Y si yo ya me acosté con mi amigo, con mi primo, con no sé qué, eso, tenía una lista. Y si pasó más bueno. Ahí empieza a despertarse para mí un mundo totalmente desconocido. Y me empiezan a decir, ¿saben qué? Usted de verdad no sabe nada. Le dije, no, dice, la vamos a llevar donde hemos aprendido todas. Y yo, ¿dónde? Me asusté, ¿quién sabe dónde me iban a llevar? Me llevaron a un teatro bien feíto por allá en el centro. La primera vez que yo fui a eso, ustedes se imaginan el susto, no teníamos televisor y me encuentro con semejante película.